Ok. Entonces, como les comenté ayer, ahí les dejé un mensajito por el chat. Vamos a iniciar con esta diapositiva, ya que vimos pues, los cambios inflamatorios, los cambios hemostásicos. Vamos a ver esta diapositiva para comentarla. De manera voluntaria, ¿quién me quiere ayudar para dar más o menos un resumen de lo que leyeron iniciando primero con la vía de las ciclooxigenasas? ¿O cómo se lleva a cabo esta vía? ¿De manera voluntaria o quieren que sea por lista? Si quiere yo. Ok, adelante, por favor. Primero, ¿quién? Bueno, no sé. A ver. Si quieres tú, Dimas. Bueno, gracias. Bueno, yo leí que en base a estímulos químicos o mecánicos se activa la fosfolipasa A2 y esta es una enzima que degrada el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana celular. Y bueno, esto trae como consecuencia que se generen prostaglandinas o leucotrienes. Estos son llamados ácidos eicosanoicos porque son de 20 carbonos, así se les llama. Y bueno, estas dos sustancias se generan por la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. La lipoxigenasa también sintetiza lipoxina y la ciclooxigenasa prostaglandinas y tromboxanos. Y pues nada más mencionaba que la COX-1 y COX-2 son las que se encargan de sintetizar varios tipos de prostaglandinas, que pues bueno, dependiendo de la región del cuerpo y dependiendo del subgrupo de prostaglandinas, van a llevar a cabo una función determinada, porque en algunos casos puede que causen vasodilatación, dolor, algunas incluso pueden causar que como la inhibición de la unión de neutrófilos a los capilares. Y bueno, el tromboxano A, es una sustancia que utilizan las plaquetas o incluso otros tipos de células para evitar coágulos. Y pues el más importante es el A2. Y en las prostaglandinas es la PGI2 y la PGE2. La PGI2 es también llamada prostaciclina, que bueno, este es un tipo de de sustancia de la cual utilizan varios tipos de órganos para evitar también la coagulación. Y en el ciclo de la lipoxigenasa, bueno, aquí desencadena la reacción del ácido araquidónico, provocando como resultado el leucotrieno. Y pues así a muy grandes rasgos, yo creo que, bueno, eso es de lo que me acuerdo ahorita. Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo más? ¿Algo extra que haya faltado? Yo leí que los leucotrienos principalmente estaban, bueno, sí, los sintetizaban los macrófagos eh, y que pues esos básicamente producían lo que es el broncoespasmo, que es una pues una broncoconstricción y pues un aumento de la permeabilidad vascular, pero pues nada más como dato extra es que pues nada más, o sea, las principales células que formaban leucotrienos eran los macrófagos. Muy bien. Bien, así es. Entonces, ya comentaron así muy bien cómo es el metabolismo del ácido araquidónico.
Ahora vamos a, dentro de esto mismo, hablar como que unos detallitos extras para que quede un poquito más claro y se complemente la información. Ok, entonces ya nos dijeron que el ácido araquidónico pues se va a formar a partir de los fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular. El ácido araquidónico, cuando ustedes ya vean su clase de farma van a ver que es el metabolismo o la farmacología de los eicosanoides. Eicosanoides precisamente porque el ácido araquidónico está compuesto por 20 carbonos y por eso reciben ese nombre. Entonces, aquí a partir del ácido araquidónico vamos a tener dos vías potenciales que se pueden generar, la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipooxigenasas. Vamos a iniciar hablando acerca de la vía de las ciclooxigenasas. Ok, aquí tenemos dos componentes o dos esenciales componentes que se van a generar a partir de esta vía, que son las prostaciclinas y los tromboxanos. El primero que vamos a hablar es la prostaciclina. La prostaciclina, o como dice ahí PG12. Esta, ¿quién me quiere ayudar para complementar cuáles son las células que son capaces de generar las prostaciclinas? ¿Qué tipo de células forman este tipo de componente? Las endoteliales. Eran los mastocitos, macrófagos, células epiteliales y creo que nada más esas. Ok, ¿alguien más? ¿Cuál es la principal célula que forma prostaciclinas? Las células endoteliales. Ok, las células endoteliales. Bien, entonces principalmente las células endoteliales, y las células endoteliales van a tener esta capacidad porque sobre las células pues van a tener unos receptores o más bien unas enzimas que se le conocen como prostaciclina sintasa. Por lo tanto, esta célula va a tener esta enzima que es la prostaciclina sintasa y va a tener la capacidad de formar las prostaciclinas. La principal función entonces de las células endoteliales que generan prostaciclinas van a ser la vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, por lo tanto, si causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria, ¿qué efecto tiene sobre la hemostasia? ¿Cuál es el principal efecto de las prostaciclinas en la hemostasia sanguínea? ¿Es protrombótico o antitrombótico? Antitrombótico. Ok, antitrombótico. Entonces, las prostaciclinas, su principal función va a ser antitrombótica, como ya bien lo comentaron. Otro producto, otro metabolito, del ácido araquidónico va a corresponder a las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿quiénes las producen? ¿Qué tipo de células las produce principalmente? ¿Cuál célula leyeron que es la que principalmente produce la prostaglandina D2 y la E2? La Sí. D2 no es en los mastocitos. Ok, ajá. La prostaglandina D2, esa fracción de las prostaglandinas va a ser producida principalmente por los mastocitos. Entonces aquí también su acción va a ser antitrombótica. Si se fijan aquí, hay vasodilatación, pero otra parte importante es el aumento de la permeabilidad vascular. Si hay aumento de la permeabilidad vascular, además de que se promueva la salida de células inflamatorias, ¿qué otro componente pues va a liberarse a partir de los vasos sanguíneos y se va a encontrar en el tejido extravascular? ¿Podrían ser leucocitos? Ajá, o sea, células de la inflamación. Y bueno, además se libera agua. Por lo tanto, vamos a tener
que este componente va a liberar o va a formar edema alrededor de los tejidos. Otra parte, pues, importante de las prostaglandinas, ya dijimos, se inhibe al momento de causarse vasodilatación, va a generar también la salida de las células inflamatorias y por lo tanto estimula la inflamación. Por lo tanto, las prostaglandinas van a ser, pues sí, como encargadas o van a tener también un papel en el proceso inflamatorio, pero también aquí, secundarios a estos cambios que hay a nivel de la vasculatura, va a tener la característica de, pues, de iniciar la fiebre y también el dolor. Entonces, todas estas causas o todos estos cambios que vemos nosotros al momento de presentar un tejido inflamado, donde tenemos las características de dolor, eritema, inflamación, que puede haber fiebre también, estos van a ser secundarios a la presencia de las prostaglandinas. En el caso del tromboxano, el otro componente que está formado a partir de la vía de las ciclooxigenasas, ¿qué células son las que estimulan la producción de tromboxano A2? Las plaquetas. Las plaquetas. Entonces, tenemos las plaquetas que están formando o induciendo la formación de tromboxano A2 y estos van a tener como principal función, por otro, así de manera opuesta a lo que hacen las prostaciclinas, van a causar vasoconstricción, pero también van a tener un papel muy importante en la agregación plaquetaria. Acuérdense que ya habíamos comentado que las plaquetas van a producir estos gránulos. ¿Revisaron qué es lo que secretan los gránulos alfa y delta? ¿O cuál es la función que tienen estos gránulos en el proceso de hemostasia? Pues una reprobación de... Ay, no escuché lo que me comentaron, no se escuchó nada. ¿Me podrían repetir, por favor? Tiene como función una mayor agregación plaquetaria, ¿no? O sea, como infiltración de mayor número de plaquetas. Bien, entonces, ¿alguien más? Creo que liberaban calcio y ADP, maestra. No me acuerdo si había más sustancias, pero recuerdo esas dos. Ok, ADP es de las más importantes, muy bien. Y, ok, otra cosa que tenemos que comentar aquí en la vía de las ciclooxigenasas, si se fijan ahí, al ladito de las ciclooxigenasas dice inhibidores de COX-1 y COX-2, como lo es el ácido acetil salicílico e indometacina. También ahí en el texto de su libro de Robbins viene esto de los fármacos antiinflamatorios, un poquito, obviamente, viene un poquito, no como si lo van a ver ustedes cuando lleven su clase de farmacología, pero sí viene mencionado un poquito acerca de los inhibidores de COX-1 y COX-2. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué diferencia tienen ambos? ¿Sobre quiénes actúan unos y sobre quiénes actúan otros? ¿Revisaron esto? ¿Se refiere a los fármacos? Sí, a los fármacos, ajá, a los inhibidores de COX-1 y COX-2. ¿Sobre qué células o sobre qué componentes actúan los COX-1 y sobre qué componentes actúan los COX-2? O no tanto los fármacos, sino qué tejidos tienen estas enzimas en su superficie, el COX-1 y COX-2, que son de la ciclooxigenasa. En su libro menciona algo de que unos de estos inhibidores, bueno, más bien de este componente, el COX-1 o el COX-2, se presenta
cuando se inicia el proceso inflamatorio y otro lo tienen algunas células normalmente sobre tejidos que actúan para facilitar o para promover la homeostasia en el cuerpo. Bueno, revisen eso también para con fines de su examen. Y esto básicamente pues está en relación a que unos, como van a ser más específicos y van a dirigirse contra el proceso inflamatorio, entonces por lo tanto no van a afectar otros tejidos que sí lo hacen el otro inhibidor. Revisen eso para que quede más claro. Y bueno, aquí obviamente al momento de que usamos nosotros fármacos para inhibir la vía de la ciclooxigenasa, por lo tanto, ¿qué es lo que se está inhibiendo? O sea, clínicamente, ¿qué hace, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico o qué síntomas quita el ácido acetilsalicílico que están en relación con la vía de la ciclooxigenasa? ¿Para qué sirven los AINES? Pues son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Ajá, bien. Entonces, si se fijan, ya dijiste prácticamente todos pues cómo inhibe la vía de las ciclooxigenasas y por lo tanto ya dijimos, las prostaciclinas y las prostaglandinas van a tener un efecto importante para iniciar tanto el proceso inflamatorio como el dolor. También tienen un proceso que activa la fiebre, desencadena la fiebre. Y además, ya dijimos que el tromboxano va a causar se induce la agregación plaquetaria. Entonces, si estamos inhibiendo todo a partir de la vía de la ciclooxigenasa, entonces estos fármacos van a tener una acción que está dirigida como para quitar la fiebre, para quitar el dolor, para inhibir la agregación plaquetaria y también van a actuar como antiinflamatorios. Y todo esto porque se están inhibiendo estos puntos o estos procesos clave en la vía de las ciclooxigenasas. Ahora, si se fijan, nos vamos un poquito más arriba donde dice ácido araquidónico y ahí dice que los esteroides inhiben a nivel de las fosfolipasas. Entonces, si está inhibiendo desde las fosfolipasas, desde que se da este proceso enzimático, ya no se va a dar ni la vía de las ciclooxigenasas ni la vía de las lipoxigenasas. Por lo tanto, estamos inhibiendo aquí con fármacos esteroideos, estamos inhibiendo las dos vías, las vías de la ciclooxigenasa y la vía de las lipoxigenasas. Ok. Ahora vamos a comentar la otra vía, que es la de las lipoxigenasas. Vamos a iniciar con el leucotrieno A4. Entonces, ya me habían comentado qué células inician o, pues sí, estimulan la producción de leucotrienos A4. ¿Cuáles son las células? ¿Me lo pueden recordar? Según yo en esa parte son Leucocitos. macrófagos y neutrófilos. Ok. Ahí dijeron macrófagos y neutrófilos, así, eso es, esa es la respuesta correcta. Los macrófagos y los neutrófilos, ambos van a inducir la producción de leucotrienos A4. Y a partir del leucotrieno A4, pues se va a dar también la síntesis de este subtipo que es el B4. ¿Cuál es la principal función de estos dos? ¿Cuál es la principal función de estos dos subtipos de los leucotrienos? A4 y B4. Pues tal vez el A4 es que, pues, como dice ahí, es la quimiotaxia. Bueno, sí, Ajá. la quimiotaxis. Y el D4, pues, para producir una broncoconstricción y un aumento de la permeabilidad vascular. Ah, ok. Bueno, entonces tanto el leucotrieno A4 como el leucotrieno B4 van a ser los responsables de estimular el proceso de quimiotaxia de neutrófilos. Entonces, si están estimulando la quimiotaxia de neutrófilos, ahí si se fijan viene incluso una imagencita de un neutrófilo que como que está
se dirige a algún sitio. Entonces, estos dos van a estar estimulando la quimiotaxia, pero de los neutrófilos, por lo tanto, están induciendo el inicio de la inflamación aguda. Los leucotrienos inducen, por lo tanto, la inflamación aguda. Y luego, en la parte de abajito, pues ahí dice leucotrienos C4, D4 y E4. ¿Qué células estimulan a la formación de estos subtipos de leucotrienos? A partir de la C, ¿qué células estimulan estos leucotrienos? ¿Los mastocitos? Los mastocitos. Los mastocitos van a estimular la producción de los leucotrienos C4 y a partir de aquí pues ya van a formarse como quien dice sus derivados, que serían el subtipo D4 y el leucotrieno E2. Todos estos van a tener la función o la capacidad de manifestarse con broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular, que es lo mismo que comentábamos también en la prostaglandina D2, que también tenía esa capacidad de aumentar, de vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular, por lo tanto también se induce a la presencia de edema al momento de aumentarse la permeabilidad vascular. Recuerden que permite la salida tanto de componentes celulares como de componentes del plasma y por lo tanto aquí va a haber edema en los tejidos. Pero otro punto importante que inducen los leucotrienos es el broncoespasmo. Ok, ¿en qué enfermedad o en qué patología vamos a ver clínicamente el broncoespasmo? En una neumonía. En el asma. Ok, en el asma va a ser como la enfermedad, pues, prototipo para hablar de broncoconstricción. ¿Y qué otra? ¿Qué otra alteración puede causar broncoespasmo? Una reacción alérgica. Una reacción alérgica, ajá. Acuérdense que las reacciones alérgicas y el asma van a tener pues una patología de cierta manera, por decirlo así, una reacción de inmunidad que está mediada por la inmunoglobulina E. Y cuando está activada la inmunoglobulina E, acuérdense que aquí va a haber liberación tanto de mastocitos como de eosinófilos. Entonces estos intervienen, los mastocitos ya dijimos por qué, van a intervenir en este proceso de reacción inmune, dando respuesta a los tejidos con un broncoespasmo, pero también con una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, si se fijan, pues aquí estamos hablando de manera general de los leucotrienos, pero ya los dividimos en dos grupos, los leucotrienos A y B, que van a actuar en la quimiotaxia de neutrófilos, es decir, iniciando la inflamación aguda, y los leucotrienos C4, D4 y E4, que van a tener más bien una respuesta de tipo que genera un broncoespasmo y además que induce al edema. Entonces, estas respuestas, a pesar de que pues ambos son leucotrienos, van a tener reacciones diferentes y están inducidas por dos tipos celulares diferentes. Bien, hasta aquí es lo de los leucotrienos. Pero si se fijan, tenemos otro grupo, otro subgrupo que está formado a partir de la 12-lipoxigenasa, que son las lipoxinas. Aquí tenemos también dos subtipos que son las lipoxinas A4 y las lipoxinas B4. Las lipoxinas, ¿quién las forma o quién secundario a qué células estimulan las lipoxinas? ¿Qué célula estimula la producción de las lipoxinas? Mencionaba que las plaquetas sintetizaban lipoxina. No sé si sean ellas. Ajá, sí dice que las plaquetas, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se da este proceso? Porque ahí menciona como que un detallito. Pues solo dice que a partir de un producto intermedio de los neutrófilos, me parece, ¿no? Ajá. Entonces intervienen las dos células, ¿verdad? Intervienen los neutrófilos, pero los neutrófilos actúan como un producto, como un intermediario para que se dé algún metabolito que forme
las lipoxinas, pero a partir de la interacción con las plaquetas. Entonces es necesario aquí que interactúen ambos componentes celulares para que se dé la síntesis de lipoxinas. Entonces, estas lipoxinas, la función de las lipoxinas va a ser inhibir la adhesión y quimiotaxia de los neutrófilos. O sea, aquí tiene dos efectos las lipoxinas. Inhibe la quimiotaxia, pero también inhibe o no permite que se adhieran al endotelio. Entonces aquí, como vemos ahí en la imagen, pues tiene estas dos funciones. Por lo tanto, al inhibir la adhesión y la quimiotaxia de los neutrófilos, pues estamos hablando de que pues todo este proceso de lipoxinas va a actuar como un antagonista propio de los leucotrienos. Tiene las acciones opuestas de los leucotrienos A4, que es lo que comentábamos. El leucotrieno A4 pues va a tener la capacidad de inducir la inflamación al actuar con los neutrófilos, permitiendo el proceso de quimiotaxia, mientras que las lipoxinas hacen totalmente lo opuesto. Pero si se fijan, esto está mediado a través de los propios neutrófilos. Entonces los propios neutrófilos tienen la capacidad tanto de promover el proceso inflamatorio como de completarlo o terminar la inflamación al momento de que ya no sea necesario. Entonces, estas lipoxinas se conoce o actúan como unos antagonistas endógenos de los leucotrienos, son producidos por el mismo organismo, son producidos por las mismas células inflamatorias, pero tienen la capacidad de terminar el proceso de inflamación. A ver, ¿qué otra cosa les quería comentar aquí? Ok. Entonces, si dijimos que estos leucotrienos tienen la capacidad de iniciar el proceso inflamatorio, ¿quién se acuerda cuáles son las interleucinas o las quimiosinas que desencadenan también el proceso inflamatorio? Esto lo vimos en la clase de inflamación. ¿Cuáles Pues, interleucinas intervienen principalmente? son varias. Está la 1, la 6, la 12, la 18A. Ok. El factor necrótico tumoral. El factor de necrosis tumoral. Bien, ajá. Entonces, si tuviéramos que decir así específicamente tres que inducen de manera inicial el proceso de inflamación, ¿cuáles serían? ¿Qué interleucinas serían? La 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ajá, esos son. Entonces, esas tres interleucinas son las que tienen una mayor relevancia para iniciar el proceso inflamatorio agudo. Y luego, cuando se inicia el proceso de inflamación crónica, acuérdense que ya vimos las vías que activan los macrófagos para iniciar este proceso de inflamación. Entonces, ¿cuáles interleucinas o qué factores intervienen para que se dé o que se inicie el proceso de inflamación crónica? Los leucotrienos. Los leucotrienos, bueno, sí, pero yo me refiero a los factores o las interleucinas que inician el proceso de inflamación crónica. Me parece que era la interleucina 4, la 5, la 6. Bueno, esas son de las que me acuerdo. Ok. Falta por ahí un componente. Así como en la aguda dijimos el factor de necrosis tumoral, en la inflamación crónica hay otro componente, otro factor que interviene. ¿No era el TGF-beta o algo así? No, ese es del derivado de plaquetas. Ok. Bueno, revisen aquí, cuando vimos la clase de la inflamación crónica, acuérdense también que les puse una tablita y una imagen, un esquema, donde venía que los macrófagos se pueden activar por dos vías, por la clásica y por la alterna, o M1 o M2. Entonces, por ahí venían unos factores que activan la inflamación crónica. ¿Alguien quería comentar algo? Ok. Ese es el interferón gamma, es el que estaba faltando, además de la interleucina 12. Entonces, estos factores son los que inducen a la inflamación crónica, principalmente son los que inician la inflamación crónica, mientras que los otros que ya comentamos inducen la inflamación aguda.
A ver, de esta tablita que comentamos el día de hoy, ¿sí queda claro? ¿O dudas, preguntas? Ya tengo una. Por Sí, ejemplo, dime. o sea, no entendí cómo ayudaban las prostaglandinas a la homeostasis. O sea, a la homeostasis se refiere más que nada a la inflamación aguda, ¿o a qué se refiere? Ah, no, yo decía a la hemostasia. ¿Será que una confusión o me confundí? O sea, la hemostasia en cuanto al proceso de agregación plaquetaria. Es que también he leído de homeostasis, entonces, pues, bueno, a lo Ah, ya, mejor ya, también ya, escuché ya mal. entendí. No, sí, sí, sí dije eso. Lo que pasa es que yo decía en el caso de los inhibidores de la COX-1 y de la COX-2, a ver, bueno, pues ya les voy a decir. En la COX-1, esta enzima o estos componentes se van a encontrar en los tejidos que inducen a la homeostasia, como por ejemplo, se van a encontrar en el tejido renal o lo vamos a encontrar en que induce la homeostasia de hidroelectrolítica. Y por ejemplo, también en el caso de los tejidos gastrointestinales, también aquí se da homeostasis hidroelectrolítica porque acuérdense que pues lo que se busca es precisamente encontrar ese equilibrio entre los líquidos y estos dos órganos van a tener funciones que actúan en la homeostasia de los tejidos. El COX-2, sin embargo, no se encuentra en estos tejidos, sino que se induce, es un proceso que es secundario al proceso inflamatorio. Entonces, estos fármacos, el COX-1 y el COX-2, a pesar de que ambos van a tener, bueno, pues ambos van a actuar inhibiendo la vía de las ciclooxigenasas, se dice que los COX-2 son más específicos, son más selectivos porque se dirigen específicamente contra las funciones o contra los procesos donde se inicia el proceso inflamatorio. Un fármaco que es inhibidor de la COX-2 es, por ejemplo, el celecoxib. Este fármaco, pues, induce pues, va a actuar directamente sobre los receptores de la inflamación, mientras que los COX-1, como el ácido acetil salicílico, por ejemplo, van a actuar directamente sobre ambos receptores, sobre el COX-1, perdón, y aquí se va a llevar una respuesta inflamatoria que tiene cierta afección o que afecta a los tejidos que inducen el proceso de homeostasia, como son el riñón y como son los tejidos gastrointestinales. Entonces, bueno, pues ya les dije la respuesta, pero se refiere a eso, es a lo que me refería con los tejidos que causan homeostasis, perdón. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí queda claro esto de las vías. Doctora, ¿dijo hemostasia o homeostasia? Homeostasis. A ver, ¿sí lo estoy diciendo bien? Es homeostasis, ¿no? ¿O es hemostasia? Homeostasis. Ah, No, ok. homeostasis. Sí. Gracias. Sí, el equilibrio hidroelectrolítico de los tejidos, para que quede más claro. Y bueno, entonces con esta imagen, pues también lo que quería que quede claro es que a veces vemos vías, vemos que ciclooxigenasa, que lipoxigenasa, pero pues acuérdense que todos estos productos, todos estos metabolitos, todo este metabolismo está causado a partir de componentes celulares. O sea, hay células que están liberando todos estos componentes. Y luego a veces pues lo estudiamos así como que de manera aislada, pero recuerden que las células pues van a intervenir de una manera activa en la formación de todos estos productos. Ya hablamos de que aquí, en estas vías de la inflamación, pues van a actuar tanto las plaquetas, van a actuar los neutrófilos, van a actuar mastocitos y los macrófagos que van a intervenir en todas estas formaciones o en estos procesos para que se formen estos productos que ya van a tener pues los fines que ya hablamos, tanto de vasodilatación, vasoconstricción, agregación plaquetaria, bueno, todos estos procesos que comentamos el día de hoy. Y
Bueno, ya no sé si ya vieron en su clase de farmacología este tema, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo revisaron? No, todavía no. Ah, bueno, obviamente, pues yo nada más les estoy comentando así como que a grandes rasgos, ya cuando vean esta clase va a ser, pues ya van a hablar de los fármacos y de todo lo que interviene en esta vía de los eicosanoides, pero bueno, ya vimos nosotros así cuáles células intervienen en este proceso. Muy bien. Entonces, bueno, de esto ya lo damos por terminado esta parte de la inflamación. Y ahora sí, el día de ayer también, que bueno, ni se escuchó nada, pero ahí les puse que revisaran cuáles son los cambios secundarios a choque que se dan, cómo se ve, por ejemplo, un riñón de choque, qué pasa con el pulmón secundario a choque. Vamos a ver primero cuáles son los cambios que ocurren en el riñón. ¿Quién me quiere comentar cuáles son los cambios que ocurren en el riñón cuando se presenta choque? Bueno, solo Pues, mencionaba que había como tal, ay, perdón. no, tú A ver, primero, si quieres. Bueno, sí, que había como un tipo de necrosis tubular aguda y me parece que eso lo vimos cuando checamos pues lo de hipoxia y todo eso, y había como tal lesión de las células tubulares, conforme más aumentaba como la ausencia de flujo sanguíneo. Y pues, por ejemplo, las células tubulares se tornaban edematosas y bueno, se empezaba a perder el núcleo de las células y se presentaban vacuolas también. sí, así es. Ese es el principal cambio que se va a observar en el riñón, pero que ya tiene pues alteraciones secundarias al choque. Acuérdense que cuando hablamos del choque dijimos que va a haber una falla orgánica múltiple y uno de los órganos que se ven afectados, pues al principio de que se inicia este proceso van a ser los riñones. Y sí, el cambio que es secundario al choque en los riñones es la necrosis tubular aguda. Y como bien lo comentaste, esto ya lo habíamos visto en las clases, en las primeras clases donde vimos los cambios por necrosis. Aumenta la eosinofilia del citoplasma, se pierden los núcleos, todos estos cambios que ya habíamos comentado son los que vamos a ver a nivel de los túbulos renales y estos van a ser secundarios a una necrosis isquémica, secundaria a una falla orgánica múltiple. Muy bien. Entonces, ese es el de los riñones. La necrosis, se me fue el nombre. ¿Cómo me dijiste? ¿Necrosis qué? ¿Tubular aguda? Tubular aguda, sí. Sí, gracias. Ok. En los pulmones, ¿cuál es el cambio que vamos a observar? Pues mencionaba que podía haber una lesión alveolar difusa. Así es. Entonces, si en los riñones lo que pasa es una necrosis tubular aguda, a nivel del pulmón, ¿hay una qué? ¿Cómo me dijiste? Lesión alveolar difusa. Entonces, en el pulmón lo que se daña son los alveolos, precisamente. Todo esto obviamente estoy hablando de cambios secundarios a choque, o sea, hay más cambios, pero estos son los prototipos. La lesión que se lleva a cabo en los alveolos es la que vamos a ver en un pulmón de choque, también se le conoce así como pulmón de choque, son estos cambios a nivel de los alveolos que se dan de manera difusa y por eso se le conoce como lesión alveolar difusa. Ok. En el corazón, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué cambios secundarios a choque podemos encontrar?
cambios secundarios a qué? ¿O qué se les ocurre que pueda, cómo podrá fallar el corazón cuando hay choque? Me parece que son daños secundarios a hipoperfusión. Ajá, a hipoperfusión. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a haber? Una isquemia. Isquemia, son cambios isquémicos, son cambios isquémicos en el corazón o necrosis isquémica, necrosis coagulativa que vamos a ver a nivel del corazón. En el hígado, ¿qué pasa en el hígado cuando tenemos choque? ¿Se acuerdan cuando vimos la lesión celular que es reversible? ¿Qué cambios encontrábamos ahí en la lesión celular reversible? Que había dos tipos de cambios que podíamos encontrar. Bueno, me acuerdo de uno que era aumento de las vacuolas de lípidos. Ajá, aumento de las vacuolas de lípidos. Bien, entonces, en el hígado, si hay aumento de vacuolas de lípidos, ¿cómo se le conoce a esto? También ya lo habíamos hablado. Hígado graso. Hígado graso o esteatosis hepática. Este también es uno de los cambios que vamos a encontrar cuando hay choque. Un hígado graso o esteatosis hepática, y esto es secundario pues a la lesión celular que ocurre cuando se da una falla orgánica múltiple. En las glándulas suprarrenales, ¿leyeron qué encontramos? ¿Qué cambios se encuentran ahí? Yo encontré que hay una depresión de lípidos porque está consumiéndose muchos lípidos pues para crear los esteroides. Muy bien, así es. Entonces, en las glándulas suprarrenales, la característica principal que vamos a encontrar en el choque es la depresión lipídica. La glándula suprarrenal normalmente tiene como muchas gotitas de lípidos que se encuentran ahí de manera habitual, son normales para la glándula suprarrenal, pero precisamente como se empieza la síntesis a nivel de la glándula suprarrenal, estos lípidos comienzan a perderse. Y por lo tanto, ya uno de los cambios secundarios a choque va a ser la depresión lipídica. Y otro de los cambios que se me olvidó decirles ayer que revisaran, pero que también ocurren, es a nivel de todo el aparato gastrointestinal, vamos a encontrar una enteropatía hemorrágica. Enteropatía hemorrágica porque acuérdense que se empiezan a formar muchos coagulitos, secundario a la coagulación intravascular diseminada, y predispone a todo al tracto gastrointestinal a que se den focos de microhemorragias. Y aquí pues se va a formar este otro patrón de choque que es la enteropatía hemorrágica. Entonces, otra vez así como en resumen y para fines de su examen, acuérdense que en los riñones va a haber necrosis tubular, en el hígado va a haber esteatosis hepática, en los pulmones va a haber una lesión alveolar difusa, en el corazón vamos a encontrar cambios isquémicos, en el estómago va a haber una gastropatía o enteropatía hemorrágica, ¿y qué otro? Y en la glándula suprarrenal vamos a encontrar depresión lipídica. Todos estos cambios son secundarios al choque. Incluso se les conoce como órganos de choque porque son los primeros cambios que vamos a encontrar o los más importantes que vamos a encontrar secundarios al choque y que ya no se está hablando de que hay una falla orgánica múltiple, ya todos estos órganos están teniendo alteraciones secundarias al choque y pues van a comenzar a fallar y van a llevar al individuo a la muerte. Ok, ¿queda claro esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, regresando a el choque séptico,
Todos estos cambios que mencionamos se pueden presentar en cualquier tipo de choque. Son generales, ya sea para choque séptico, para anafiláctico, o sea, todos son cambios que se pueden presentar, pues secundarios a cualquier tipo de choque, pero son los que llevan básicamente o los que preceden a la muerte. Se dan antes de que se vean estos cambios, una vez que ya se dio el fallo orgánico múltiple, pero pues son generales, para cualquier tipo de choque se pueden presentar. Y ahora, aquí en el choque séptico, que es lo que estábamos hablando en las clases pasadas, va a depender de varios factores, que se lleve o no se llegue a la muerte. Primero, el grado de virulencia de la infección, es decir, va a haber infecciones que pues son más virulentas que otras. El estado inmunológico que se encontraba el paciente previamente a esa infección. Obviamente aquí, si el estado inmunológico es normal o es adecuado, pues va a tener una mejor respuesta inflamatoria, una mejor respuesta a la infección, que si se trata de un paciente que está inmunocomprometido. Y otro punto importante para que se lleve a cabo o se desarrolle el choque séptico, pues es la presencia de condiciones comórbidas. Si ya tenía alguna patología previa o si era un individuo sano. Estas etapas que vienen aquí en esta diapositiva, que se refiere a fase no progresiva, progresiva y etapa irreversible, pues básicamente estamos hablando de los cambios o de las lesiones celulares, si son reversibles, si son irreversibles o si ya hay necrosis celular. Entonces, esto es básicamente lo mismo que ya habíamos comentado, si es una fase no progresiva, una etapa progresiva y una etapa irreversible donde ya hay lesión celular o necrosis. Lesión celular irreversible o necrosis. En la fase inicial no progresiva del shock vamos a tener estos efectos. Todos estos corresponden a mecanismos compensatorios. En lo que se busca es pues tratar de compensar este cambio o estas alteraciones que se están presentando en el organismo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de reflejos vasoreceptores, se liberan catecolaminas, se inicia el eje renina-angiotensina y todo lo que se busca con esto es, además de la liberación de la hormona antidiurética también, lo que se busca aquí pues es mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Todo esto aquí donde se da la fase inicial no progresiva, acuérdense que estamos hablando de una lesión celular que todavía es reversible, pero también se inicia todo este proceso en el que se busca pues mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Clínicamente pues se va a manifestar con taquicardia, vasoconstricción periférica y conservación del líquido renal, todo esto con el fin, como les comentaba, de mantener este equilibrio. Pero luego, va a llegar un momento en que las células, acuérdense que empiezan a lesionarse y va a llegar un punto en que van a empezar a presentar una lesión celular irreversible y conforme vaya avanzando este proceso vamos a ir viendo otro tipo de cambios. Aquí ya va a haber una hipoxia tisular diseminada y se va a manifestar con acidosis láctica metabólica, va a haber disminución del pH tisular y la respuesta vasomotora que vimos en la diapositiva anterior, pues se va a abortar o se va a detener. Estos cambios que estamos comentando aquí van a ser lo que se manifiesta como clínicamente, pero son secundarios, recuerden, a la hipoxia tisular, a la isquemia de los tejidos. En la fase progresiva del shock, pues ya se dio una lesión celular, es posterior a la lesión celular. Y es tan grave que aunque se restablezca el defecto hemodinámico, la supervivencia no es posible. Aquí imagínense, por ejemplo, que se trata de un choque hipovolémico. Una vez que ya se dio la lesión celular, una vez que ya hay lesión celular irreversible, que ya hay necrosis de los tejidos, incluso aunque se restablezcan los volúmenes normales de sangre, aunque se restablezca ya sea con plasma, con transfusiones sanguíneas, cualquier intento por restablecer esta alteración hemodinámica, una vez que ya hay lesión celular, pues ya la supervivencia no va a ser posible porque ya los tejidos se encuentran dañados de una manera que es, pues ya no hay manera de que vuelvan a la normalidad. Y todo esto está en relación a la lesión celular irreversible que habíamos comentado en clases anteriores.
Bueno, estos ya son cambios de lo que estuvimos mencionando al principio, donde hablábamos, esto es a nivel de, bueno, ¿alguien identifica este tejido? ¿Qué será este tejido? ¿No es el hígado? No, no es el hígado. ¿Alguien más? El sistema ¿No es el nervioso. nervioso? Chale. No escuché, ¿qué me dijeron? ¿No es el nervioso? Es el sistema nervioso, ajá, o sea, este es pues un fragmentito de cerebro. Y, a ver, en la imagen de la izquierda, pues, los puntitos ahí azules chiquitos que se ven, pues todo esto es inflamación. Acuérdense también que cuando hay necrosis, lo primero que pasa es que llegan las células de la inflamación aguda. Pero en la imagen de la derecha, esas como gotitas ahí que se ven de color rojo, pues corresponden ya a neuronas, pero con isquemia. Acuérdense que lo que pasa en las células es que se hacen intensamente eosinófilas y pierden su núcleo. Entonces, en esta imagen, ya lo que estamos viendo es la necrosis del componente celular del tejido nervioso. Ahora, en la imagen de la izquierda, ahí lo que se ve así como esa, pues corresponde a un vasito de mediano tamaño, pero que tiene un coágulo. Acuérdense que ya cuando presentan una lesión pues ya cuando estamos hablando de cambios secundarios a choque, vamos a encontrar una coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, en prácticamente todos los órganos, en todos los tejidos, vamos a ver estos trombos que se encuentran a nivel, pues de manera difusa y generalizada, secundarios a una coagulación intravascular. Entonces, este es uno de los cambios que vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, la formación de trombos y la necrosis de las neuronas. Y se conoce como encefalopatía isquémica. Todos estos cambios van a ser secundarios a hipoxia, isquemia, a necrosis coagulativa del tejido. ¿Esto qué será? ¿Alguien de ustedes identifica este tejido? Son miocardiocitos. Son células del músculo cardíaco, bien, pero también aquí pues, ya tienen cambios secundarios a necrosis. Las fibras vean así como se ven todas pues ya diferentes, unas flaquitas, otras más gorditas. Prácticamente ya aquí ya se borraron todos los núcleos y entre esas fibras hay edema que las están separando esas fibras y además la presencia de células de la inflamación. Entonces aquí pues ya estamos hablando de qué será. ¿Cambios secundarios a qué? ¿A isquemia? Cambios secundarios a isquemia, entonces es una necrosis coagulativa o una cardiopatía isquémica. Necrosis por coagulación focal o diseminada, pues eso nada más es dependiendo de si la afección está en un foco, si está localizada o si ya es generalizada. Y acuérdense que la isquemia pues también va a ser un patrón de necrosis por coagulación. Bueno, casi ya no se alcanza a distinguir nada de tejido normal, pero este es un riñón. ¿Cuál es el cambio que dijimos que se presenta en el riñón? ¿Cómo se llama el cambio? Necrosis tubular aguda. Así es, necrosis tubular aguda. Entonces, todas esas como pues circulitos que se alcanzan a ver ahí eran túbulos que ya están totalmente necrosados. Las células son esas como gotitas de color rosa que se ven ahí. Pues ya si se fijan, ya incluso están hasta todas sueltas en el interior del tubulito. Ya ni se alcanza a ver los túbulos normales, ya no tienen núcleos. Hay mucha inflamación ahí de por medio también. Pero todos estos, pues, o sea, ahora imagínense cómo incluso aunque se restituyeran los volúmenes sanguíneos que están faltando, que se perdieron en el caso del choque hipovolémico, pues esto ya no funciona. Por eso es lo que, a pesar de que se restablezcan los volúmenes de sangre que están faltando, pues este riñoncito ya no funciona. Vean cómo están ya las células, ya están todas muertas, ya están todas lisadas. Por lo tanto, en lo que les comentaba, incluso aunque se restablezcan, lo que
pues lo que estaba fallando, las células ya están dañadas a tal grado que ya no hay manera de que se pueda restablecer su función. Bueno, esta es la necrosis tubular aguda. Y bueno, clínicamente, pues obviamente ya el riñón no funciona, ya estos túbulos ya no funcionan, las nefronas ya no funcionan, por lo tanto va a haber oliguria, anuria y además de las alteraciones hidroelectrolíticas. Por supuesto que esto es progresivo, va a empezar de manera focal y conforme va aumentando el daño, pues se va a ir generalizando. Doctora, ¿qué quiere decir anuria? Anuria es cuando ya no hay producción de orina, nada, o sea, ya se... Pues sí, es que ya no hay producción de orina. Gracias. Sí. Y a ver, esta imagen, si se alcanza a ver ahí ¿qué será? Es pulmón. Es pulmón, ajá. Y las flechitas, pues están señalando esas zonas como que se ven como de un color rosita más intenso, como si fueran unas fibritas de color rosa más intenso. Y ya también dijimos cuál es el cambio que se puede producir en el pulmón. ¿Cómo se llamaba? Al cambio secundario a choque en el pulmón. Necrosis alveolar difusa. Ajá, una necrosis alveolar difusa. Entonces, las flechas hacen referencia a eso, que es una zona que se ve como intensamente eosinófila y que está formándose alrededor de los alveolos. Y también, pues esto es un pulmón de choque que es secundario a una necrosis alveolar. Ajá, daño alveolar difuso o pulmón de choque, que puede ser por sepsis bacteriana, por traumatismo, por necrosis isquémica, o sea, cualquier causa que origine pues sí, el cambio, un proceso de choque puede presentarse este tipo de alteración. Bueno, aquí en esta diapositiva pues está como manera de resumen el curso clínico en el choque. Aquí, por ejemplo, tenemos el choque hipovolémico y cardiogénico. Va a estar manifestado con hipotensión, pulso débil, taquipnea, piel cianótica, fría y pegajosa. En el choque séptico, la piel inicialmente es caliente. Acuérdense que se inicia el proceso de inflamación y enrojecida debido a la vasodilatación periférica. En la segunda fase ya va a haber insuficiencia renal. Esto es secundario precisamente al daño que sufren los túbulos secundario a la isquemia. Y el pronóstico pues va a depender de cuál es el origen del choque y su duración. Ok, esa era la última diapositiva. ¿Tienen dudas si quedó claro? Sí quedó claro. A ver, entonces, aquí les dejo ya lo de la tarea de este tema. Bueno, esto yo creo que ya les queda muy claro, los tipos de infarto. Por ejemplo, aquí les pongo necrosis isquémica por licuefacción. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pues así como siempre, un pequeño resumen de qué es la necrosis isquémica por licuefacción, qué tejidos afecta y una imagen histológica, una imagen macroscópica de cómo se vería ese tipo de lesión. Y esto pues lo vamos a hacer para todos los tipos de necrosis que vimos, así un pequeño ejemplo de cada uno de ellos. Doctora, ¿Sí? entonces en esta parte de los tipos de infarto no se refiere a los que nos había explicado que se clasifican por su función del color, ¿verdad? ¿O No, se refiere? no. Entonces son los tipos de necrosis. Ajá, sí. Ok, gracias. Y en este punto son los cambios morfológicos secundarios al choque, que es lo que estuvimos comentando el día de hoy, pero para que me pongan así ejemplos, como aquí, que el daño alveolar difuso, cómo se manifiesta y una imagen pues de cada uno de estos puntos. Acuérdense que son ejemplos chiquitos, o sea, no
no pongan así como que 3 hojas de cada uno, son ejemplos pequeñitos con una pequeña imagen para, nada más para especificar el daño alveolar difuso, cuáles son los cambios en el pulmón de Koch, cuáles son los cambios en, pues en la glándula suprarrenal o así como, pero con imágenes para que quede así como que un poquito más claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctora, entonces, son, o sea, por ejemplo, en el de infarto, bueno, en el de necrosis, tenemos que poner una de cada uno, ¿verdad? Y también en el otro, en el de los cambios que se dan secundario, bueno, secundario al choque. Ah, sí. Sí, así es. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? ¿Otra duda? Bueno, pues para que ya lo vayan teniendo en cuenta, ya vamos a iniciar el tema 5 y así como habíamos quedado, pues para terminando ese tema, ya vamos a programar el siguiente examen. El tema 5, pues, nos va a tomar, yo creo, la siguiente semana para terminarlo, que sería, aquí estamos a 4 y 5 de marzo, o sea, sería la semana del 4 y 5 de marzo. Entonces, para la siguiente semana, pues ya podríamos ir programando el siguiente, o sea, el primer examen parcial, para que lo vayan pensando, tómenlo en cuenta y pues se vayan poniendo de acuerdo. Y luego, de lo que vamos a cargar al aula virtual, va a ser hasta este tema. Entonces, yo creo que hoy, mañana ya queda cargado ¿cómo se llama? El aula virtual en esta parte para que ya vayan cargando sus tareas, que como les digo, va a ser de los primeros 4 temas, para yo poder tener tiempo para irlos revisando y que ya esté listo todo esto para cuando sea su primer examen parcial. Entonces, como les digo, yo creo que entre hoy, mañana más bien, o ya tal vez el lunes ya esté listo el aula virtual para que empiecen a cargar las tareas. La siguiente semana ya vamos a iniciar el tema 5, que es, ¿qué es? Ya no me acuerdo. Creo que es lo de patología inmune. Entonces vamos a ver ese tema y para que lo revisen también. Y bueno, sí, yo creo que eso es lo que les quería comentar. Doctora, entonces nada más subimos hasta la 4ª tarea, ¿verdad? Ya la 5ª no. Sí, nada más hasta la 4. Sí, no, la 5ª ya la cargamos para la siguiente unidad o para el siguiente examen parcial. Gracias, doctora. Sí. ¿Sí quedó claro alguna otra cosa? Para que se vayan poniendo, por favor, de acuerdo para el día que quieren Acuérdense que pues es en el aula virtual, entonces, pues a la hora o el día que se les acomode mejor a ustedes para irlo programando y nada más me avisan. ¿Cuáles serían las posibles fechas del examen? A ver, nada más déjame abrir un calendario. Ok, yo les sugiero que a partir de la semana que inicia el lunes 8 de marzo, a partir de ese día, o sea, durante esa semana, pues cualquier día que ustedes se pongan de acuerdo está bien por mí. Que sería del día lunes 8 al viernes 12. Ok, gracias. ¿El examen sería por aula virtual? Sí, por el aula virtual. Gracias. Bueno,
el día de hoy ya hasta aquí le vamos a dejar porque para no iniciar, porque ya, como les digo, ya vamos a comenzar con otro tema. Entonces, para que tengan oportunidad de revisarlo y pues ir avanzando si quieren en los trabajos. ¿Y qué otra cosa? No, pues creo que nada más es lo que les quería comentar de esto ya aparte. A ver, nada más denme chance para abrir el programa. O alguien por... Ah, no, ya pude abrirlo. A ver. Entonces, en el tema que sigue... Sí, es la patología del sistema inmune. También pues estamos basando todo en el libro de Robbins y vamos a hablar en la primera, pues en la primera parte de la patología de la inmunidad acerca de los mecanismos de respuesta inmune normal. Entonces, para que vayan revisando eso en su libro de Robbins también. Y creo que en la primera clase también vamos a hablar acerca de los complejos de histocompatibilidad, o sea, cuáles son los grupos o los complejos de histocompatibilidad para que también vayan revisando eso, de la hipersensibilidad. Hipersensibilidad, perdón, me equivoqué, de la hipersensibilidad. Ah, ¿dudas? ¿Sí queda claro? Sí, doctora, sí queda claro. Sí, sí queda claro. Muy bien. Entonces ya el día de hoy terminamos y continuamos ya la siguiente semana con el siguiente tema. Sí, doctora. Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Ok, Muchas muy bien. gracias. Gracias, doctora. Sí, gracias a ustedes. Gracias, doctora.